el pastor Franklin Arias, en este preciso momento, una vez más, amén, con ustedes a través de la emisora Evangelio, una emisora online que respira vida espiritual. Hoy vamos a estar predicando la palabra de Dios en la epístola universal de Santiago, en el capítulo 1, versículo 19. Y vamos a estar ahí compartiendo la palabra de Dios en esta hermosa hora. Y leemos la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 19, en el nombre poderoso de Jesús. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándolos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, escuchen bien, él se considera, a sí mismo y se va y pronto olvida cómo era. Padre, gracias por tu santa y eterna palabra, porque tu palabra es bien, justa y verdadera. Bendice nuestros corazones, bendice nuestras vidas a través de tu palabra. Amén y amén. Quiero predicar la palabra de Dios con el tema predicando lo que vivimos. Quiero predicar con este tema, predicando lo que estamos viviendo. Aquí vemos cómo Santiago, amén, este hombre de Dios corrige, amén, y dice que todo hombre, amén, debe de ser pronto para oír y tardo para airarse. Bendito sea el Señor. Es algo muy interesante lo que este hombre está, amén, diciendo aquí, porque las mayoría de los errores que cometemos en la tierra acontecen es por no aprender a escuchar, amén. Y cuando nos adelantamos a nosotros tomar decisiones, o sea, en airarnos, en comenzar a opinar, amén, entonces cometemos grandes errores. Por esto, Santiago nos recomienda de parte de Dios que nosotros tenemos que ser pronto para oír. Pronto para oír. Escuchen bien, es importante que el creyente, el hijo de Dios y también la mujer en Dios sea pronto para escuchar. Pronto para escuchar, porque cuando una persona no es pronto, no es atento para escuchar, comete muchos errores. Se cometen muchos errores cuando no aprendemos a escuchar. Para poder solucionar un problema, una malinterpretación, una indiferencia entre dos personas o más, primeramente se requiere que ambos se escuchen. Uno habla y el otro escucha. Amén. El otro habla y el otro escucha. Pero si ambos están hablando a la misma vez, va a haber una explosión en aquel lugar de pleito, de contienda, de disensiones. Y Santiago, para evitar esto, él aconseja y dice: todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Bendito sea el Señor. Quizá usted, pero pastor, ahí dice tardo para airarse. Ahora, lo que sucede es que cuando no aprendemos a escuchar primeramente a las demás personas, entonces también nosotros vamos a ser una persona que nos vamos a airar, y para airarse empiezan a decirse palabras ofensivas, palabras que van a comenzar a herir a la otra persona. Amén. Y esto va a provocar ira en ambas personas y se va a armar lo que nosotros conocemos como un alboroto, un pleito en tal lugar.
Mire, la palabra de Dios nos capacita, nos disciplina y nos dice cómo debemos de actuar en un momento dado. Mire cómo dice aquí la palabra de Dios: todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, bendito sea el Señor, y tardo para airarse. Bendito sea el Cordero de Dios. Mire, la ira no proviene, amén, de Dios. Dice aquí, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cada vez que nos airamos, amén, que nos enojamos, que tomamos en un momento dado la decisión de nosotros quizá estrellar algo, nosotros romper algo, ahí no está la justicia de Dios. Mire, no hay este hombre, no hay esta mujer en la tierra que pueda decir que nunca se ha airado, porque todos en un momento dado lo hemos hecho. Ahora, el Señor a través de su palabra nos dice, amén, que debemos de mejorar esa parte, porque no proviene de la justicia de Dios la ira, bendito sea el Señor. Cuando comenzamos a tomar decisiones a la ligera y empezamos a estrellar las cosas y empezamos a ofender y empezamos a hablar, amén, con palabras ofensivas, sea a la esposa, viceversa, la esposa al esposo, amén, los hijos a los padres y los padres a los hijos, amén, el vecino al vecino y sucesivamente. Cuando se comienzan con estas malas actitudes, amén, va a crearse un ambiente que no es saludable, que no es de bienestar, amén, para ninguno. Por esto la palabra de Dios dice aquí en el capítulo 1, versículo 19 en adelante, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Bendito sea el Señor. Amén. La justicia de Dios es santa, es pura, es perfecta. Amén. La justicia de Dios conlleva a las personas a amarse, a respetarse, a vivir mutuamente en armonía, en coinonía, amén, en comunión los unos a los otros. Mire, ¿por qué usted cree que vienen las guerras y los pleitos, amén, en el mundo, en las naciones, en los pueblos, en las tribus, en las diferentes lenguas? Es por esto, hermano. Es por la ira. Bendito sea el Señor, porque la ira del hombre no proviene de la justicia de Dios, no obra la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es que todos los seres humanos vivamos, amén, en armonía, que vivamos felices, que vivamos contentos. La justicia de Dios es que los matrimonios, los hogares, amén, los hijos y los padres vivan en armonía, amén, vivamos, amén, en comunión, vivamos una vida alegre, una vida contenta, amén, y regocijada en el Señor Jesucristo. Por esto dice aquí que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Mire cómo dice aquí el apóstol, un consejo poderoso. Dice que debemos de nosotros desechar toda inmundicia y toda abundancia de malicia. En siendo inmundicia, en siendo abundancia de malicia, tenemos que rechazarla. Tenemos que hacer una diferencia entre las cosas que nos edifican y las cosas que nos perjudican. Las cosas que no te edifican, tiene que echarla a un lado, tiene que colocarla a un lado. Yo tengo que colocarla a un lado, pero las cosas que me edifican, como es, aleluya, la justicia de Dios, como es nosotros respetarnos los unos a los otros, como es aprender a escucharnos los unos a los otros. En esto yo voy a pensar, en esto yo voy a estar atento, porque es lo que me dice la palabra de Dios. Mire, el apóstol Pablo dice que en todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que es agradable, todo lo que es de buen nombre, en todo esto debemos de pensar. En todo esto tenemos que meditar. El pueblo de Dios, la iglesia y los amigos que están escuchando este poderoso mensaje en este hermoso momento a través de esta plataforma del emisor Evangelio, el Señor nos dice cómo debemos de vivir.
hay que apartarse, amén, de toda inmundicia, de toda abundancia de malicia. Y debemos de recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuál es la palabra implantada? Esta que estamos predicando, la cual primeramente la entregó Jesucristo a sus apóstoles, amén, el evangelio, y luego ellos que recibieron de Jesús el evangelio, amén, empezaron a predicar y a enseñar esta palabra implantada, aleluya, esta palabra revelada, amén, esta palabra que transforma, que es, aleluya, la palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, el que se deja dirigir, guiar por la palabra de Dios, va a vivir alegre, va a vivir una vida, amén, en consagrada, va a vivir una vida en Cristo, feliz. Mire, la palabra de Dios no solamente, como dice aquí, que nos salva, amén, y nos salva vuestra alma. La palabra de Dios no solamente nos salva vuestra alma, sino que aún en la manera de nosotros comportarnos y vivir y manejarnos, sea en nuestras casas, sea con nuestros vecinos, sea con la esposa, sea con los hijos. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos de hacerlo, cómo debemos de vivir. La palabra de Dios también dice aquí que es la palabra implantada, revelada de parte de Dios, la cual puede salvar vuestras almas. El apóstol Pablo le escribió al joven Timoteo y le dijo que meditara en la palabra, que meditara en las escrituras, que guardara las escrituras, porque esta, amén, era la que le iba a él a ser salvo. Hoy en día tenemos el sacrificio de Cristo. Él lo realizó en aquella cruz. Por su sangre somos limpios, por su sangre somos perdonados, pero Él nos dejó su palabra para que vivamos conforme a ella. Nadie puede decir, yo soy salvo por la sangre de Cristo o el sacrificio de Cristo, si coloca o pone a un lado la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo, que es revelada. Y fue dado este mensaje a los apóstoles. Por lo tanto, mis hermanos, mis amigos, es de suma importancia nosotros ser, como dice el versículo 2, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Escuchen bien, tenemos un mandamiento de ser hacedores de la palabra, de poner la palabra de Dios en práctica, en acción, en movimiento en nuestras vidas, porque de nada nos sirve a nosotros ser lectores, estudiosos de la Biblia, quizá hasta ir a las congregaciones, a los congresos, amén, a las conferencias. Si de nada nos sirve esto, si nosotros no ponemos en práctica, como dice aquí la palabra de Dios. Dice aquí, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Que Santiago está en contra de ser oidores de la palabra. Claro que él no está en contra. Él lo que está en contra es de solamente aquellas personas que son oidores y no hacedores. Personas que escuchan la palabra. Amén. La escuchan, pero se le olvida. Amén. Ellos la ignoran, la rechazan en su corazón. Solamente la retienen un poquito cuando la escuchan, pero en el corazón no la guardan. En el corazón no hay un compromiso para vivir en santidad y en pureza ante la presencia de Dios. Por lo tanto, dice aquí, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque cuando una persona solamente es oidor del evangelio, oidor del evangelio de Cristo solamente, y no hacedor de lo que dice el evangelio, se engaña. Mire cómo dice aquí, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. O sea, aquellas personas que solamente son oidores, solamente escuchan el evangelio, solamente escuchan el evangelio y no ponen en práctica los mandamientos que están plasmados, escritos en el evangelio, se están engañando a sí mismos.
Es triste y es lamentable que se está dando el caso en muchas denominaciones, en muchos lugares donde solamente las personas se reúnen para escuchar la palabra, pero no para aplicarla en sus corazones. ¿De qué me sirve a mí yo predicar, ser un predicador elocuente, como en el caso ahora que estoy pastoreando? ¿De qué me sirve a mí ser pastor de una iglesia, de una grey, y que les enseño el evangelio? Pero ¿de qué me sirve si yo no soy hacedor, si yo no practico, si yo no vivo lo que yo le estoy transmitiendo y le estoy predicando a esa grey o a esa congregación? Esto es lo que está diciendo aquí Santiago en el capítulo 1, versículo 19 en adelante, que tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores. Hay de aquellas personas, hay de aquellas sectas, hay de aquellos que solamente son oidores de la palabra, pero en su diario vivir golpean a su esposa. En su diario vivir, amén, están calumniando a su prójimo. En el diario vivir están haciendo cuantas cosas desagradables ante la presencia de Dios y ante los hombres. Hay de esas personas, porque aquí dice que se están engañando, se están engañando. Versículo 23, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que se considera en un espejo y ve su rostro, y él se considera a sí mismo y se va y pronto olvida cómo es. Haga el experimento para que usted vea. Tome un espejo en su casa y mírese bien, contémplese bien. Pero cuando usted se quite de ahí, se aparte del espejo, usted se va a olvidar cómo es usted. Se va a olvidar, amén, cómo es usted. Quizás se recuerda del color, pero definitivamente cómo es usted. Amén. Entonces dice Santiago que así son aquellas personas que solamente son oidores de la palabra de Dios. Lo compara con la persona que se mira en el espejo y que se va y después no sabe cómo él es. Bendito sea el Cordero de Dios. Así hay personas que solamente son oidores de la palabra. No hay esencia, no hay compromiso. Ellos no tienen compromiso ni con Dios ni tampoco con los hombres. ¿Usted no ha escuchado persona decir, yo soy más evangélico que tú? ¿No ha escuchado usted persona diciendo, yo soy más cristiano que tú? Yo lo he escuchado muchas veces. Amén. Pero ellos lo dicen. Pero cuando usted ve y contempla en el mundo y cómo ellos están viviendo, se están engañando a sí mismos. Porque le dicen a una persona, yo soy más cristiano que tú, soy más evangélico que tú, pero en la casa son un desastre. Con la esposa son un desastre. Con el vecino son un desastre. En el trabajo es un desastre. Entonces, por eso dice aquí la palabra del Señor que debemos de ser hacedores de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Versículo 25. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será llamado bienaventurado en lo que hace. Mire, el que mira atentamente, el que atiende atentamente a la ley perfecta, a la ley real, que es la ley de Cristo, Esta es la ley perfecta. Esta es la ley, amén, de la libertad. La ley, amén, en Cristo. La ley de la libertad. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, aleluya, el Señor nos dice que no seamos olvidadizos. No seamos personas que nos olvidemos fácilmente de la palabra de Dios. Dice que todo aquel que no sea olvidadizo de la palabra de Dios va a ser llamado y considerado bienaventurado en todo lo que hace. Bendito sea el Señor.
Usted no ha visto personas que progresan en el evangelio. Y usted ve que todo lo que hacen le sale bien. Y usted ve que si colocan un colmado, le sale bien. Usted ve si ponen una tienda, le sale bien. Usted no lo ve que si se pone aún hasta vender fritura en un puesto y pone una fritura, le va bien. ¿Sabe por qué? Porque aquella persona tiene primeramente la ley de la libertad. Amén. Y vive la palabra de Dios. Vive conforme a los mandamientos de Dios. Y hay una palabra aquí muy poderosa. Será bienaventurado en todo lo que hace. Aquel que no es solamente, amén, oidor olvidadizo, sino que coloca en Cristo Jesús la palabra en práctica. Versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Escuchen bien. Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. En este término de este versículo bíblico, religioso significa temeroso. Amén. Si alguno se cree religioso, si alguno se cree temeroso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ahí está. Si no refrenamos nuestra lengua, si no detenemos nuestro hablar, si no dejamos de calumniar, de murmurar, de criticar, de envidiar a los demás, entonces dice aquí que esa religión no es apta delante de la presencia del Señor. Versículo 27, que la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Mire cuál es la religión verdadera que el Señor aprueba. La que se guarda en este mundo sin mancha, sin arruga. La que visita y se obtiene al huérfano y a la viuda. Bueno, aquí hay un asunto interesante, porque hay sectas que son muy dadas, y yo aplaudo esta acción en hacer buenas obras, porque las buenas obras tienen que hacerse, porque el mismo Santiago dice que la fe sin obra es muerta, y viceversa, la obra sin fe también es muerta. Pero hay ciertas sectas que solamente ellos se identifican con visitar al huérfano, a la viuda, dar pan, hacer tantas cosas buenas que no están malas, pero tienen una falta, y es en la parte C de este versículo 27, donde dice: y guardarse sin mancha de este mundo. Es bueno dar que comer a los demás. Es bueno visitar los huérfanos, las viudas, porque esto es parte de la pura religión sin mancha delante de Dios. Pero también dice: y guardarse sin mancha de este mundo. Estas manchas representan la ira. Estas manchas representan el no aprender a escuchar y respetar a los demás. Estas manchas representan la murmuración, la crítica. Amén. El enojo. Estas manchas representan todas estas cosas inmundas que pueden dañar, impedir, amén, que usted sea salvo. Bendito sea el Señor, y que yo sea salvo. Aquí esta palabra en esta hermosa noche, aleluya, en este momento ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Comparta este mensaje con las personas, amén, sus amigos y familiares, para que sean bendecidos a través de esta palabra. Dios bendiga a mi hermano y amigo Benjamín Franklin Arias, que desde Pensilvania está en sintonía con la emisora Evangelio. Quiero bendecir también y saludar a la Defensa Civil de Ocoa. Amén. Y felicitar a todo su personal por su buen trabajo que vienen realizando, ejerciendo a favor de esta comunidad de San José de Ocoa. Amén. Y de todos los municipios.
Así que un saludo para cada uno de ustedes en la defensa civil de aquí de San José de Ocoa. Quiero en este momento también bendecir en Cristo Jesús a todos los que están desde sus hogares a través de la aplicación del emisor Evangelio en sintonía. Eres importante para Dios y te deseamos muchas bendiciones en Cristo Jesús. Quiero invitar a todas las personas que todavía no han descargado la aplicación del emisor Evangelio, que ya pueden descargarla en Play Store. En Play Store se encuentra la aplicación del emisor Evangelio. Descárguela para que disfrute de música cristiana las 24 horas del día y reflexiones y también de nuestras transmisiones en vivo. Dios te bendiga y será hasta mañana. Que la paz del Eterno cada día te continúe bendiciendo a ti y a tu bella familia. Dios te bendiga. Dios te bendiga.